Muy buenas noches con todos y con todas. Nuevamente acá en la terraza del Colegio de Psicólogos de Arequipa, Moquegua. Quien les habla es Omar Beltrán, psicólogo, psicoterapeuta y miembro del Consejo Directivo Regional Arequipa y Moquegua del Colegio de Psicólogos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y también invitados especiales del colegio que han tenido la dignidad y la amabilidad de poder estar acá y poder hacer una rueda de preguntas a Miguel Gallegos. Miguel Gallegos es una persona, es un profesional, es doctor en psicología, en realidad tiene varios doctorados y postdoctorados. Es un privilegio tenerlo acá, ha sido invitado por la Universidad Católica San Pablo y bueno, estamos aprovechando ya que es el próximo, espero, presidente de la CIP acá en Latinoamérica. Entonces, bienvenido Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas, a quienes nos están siguiendo en la transmisión. Bueno, un gusto, Omar, gracias por la invitación y los colegas también que nos acompañan. Así que para conversar, bueno, sobre esos temas que supongo son de interés para toda nuestra comunidad. Claro. Bueno, pasaremos a presentar, bueno, ellos mismos se van a presentar, los que han, colegas que han venido para poder conversar un rato con Miguel y poder aprender de todas sus experiencias y todo lo que él nos puede transmitir. Gracias. Pues igual buenas noches, gracias por ofrecer igual estos espacios. Es importante que el colegio pueda hablar sobre estos temas que son de interés, como se está mencionando para la comunidad. Mi nombre es Eduardo Pérez, soy psicólogo también de aquí de Arequipa, estudié en la San Agustín. Actualmente estoy realizando una maestría en educación superior, también en la Universidad de San Agustín. Lo que me dedico a hacer es regento un centro psicológico también particular. Doy clases en la Universidad Continental. Doy un curso libre que habla acerca del desarrollo de pensamiento crítico y parte de mis intereses están relacionados sobre todo a las bases de la psicología como ciencia. Y eso. Muy bien, muy bienvenido. Muy bienvenido. Muy bien, buenas noches con todos los presentes. Qué importante poder compartir estos espacios que nos nutren el conocimiento. Sí, agradezco al colegio por permitirnos estar aquí y poder compartir con un profesional de esta categoría que enaltece, ¿no?, a nuestra ciudad y a nosotros como profesionales. Bueno, soy licenciada, soy la psicóloga Cintia Melissa Cruz Guerrero, soy egresada de la Universidad Católica de Santa María. Actualmente trabajo en la consulta privada. Acabo de terminar una maestría en salud mental del niño, adolescente y familia. Y bueno, todos estamos acá con la curiosidad de aprender y poner en práctica todos los conocimientos. Gracias. Muy bien, muy buenas noches con todos. La verdad para mí es un honor tenerlo aquí, a todos ustedes colegas. La verdad que me siento en casa, me siento en familia, gratamente muy bien aquí recibida también, porque esto es un espacio de verdad muy importante, muy vital, yo creo, para nosotros, no solamente los colegas, sino para toda la comunidad en general, donde es necesario, creo, tocar este tipo de temas acerca de salud mental, ¿no? Dicho sea el paso, hace poco fue el Día Mundial, ¿no?, de la Salud Mental, y que muy pocas veces no se le da esa importancia que pues es necesaria, ¿no? Se minimiza muchas veces algunas cosas y qué bonito poder tener esta oportunidad para poder hablar de estos temas, ¿no? Bueno, yo soy la licenciada Brenda Marjorie Portugal Gabancho, me licencié en la Universidad Autónoma de Ica. De hecho, hace poco comentaba con los colegas que también acabo de terminar mi serum. Me imagino que muchos colegas están en la misma condición y bueno, acá estamos para poder retroalimentarnos un poquito de experiencias y conocimientos, ¿no? Gracias. Bueno, gracias por venir y poder compartir y poder un poco exprimirlo a Miguel en toda su experiencia y conocimiento. Bueno, el tema principal que nos convoca, Miguel, ha sido el hecho de, tú has tenido la oportunidad de conocer, estar en varios lugares, en varios países de Latinoamérica, justo en tu rol de investigador, de docente, universitario, ¿no? Has hecho maestría, doctorados en México, en Chile, en Brasil, ¿no? Y bueno, estás muy actualizado con el tema.
Bueno, la invitación era para el 10 y me diste la gran sorpresa de que me dijiste, no, mejor el 16 porque estoy en Arequipa, ¿no? Invitado por la Universidad de San Pablo, a cual les agradecemos que lo hayan traído y nosotros estamos aprovechando, ¿no? ¿Cómo ves, Miguel, la psicología en Latinoamérica? Desde la perspectiva profesional y desde la perspectiva de investigación y académica. Bueno, gracias por la pregunta. Es una pregunta amplia. Creo que sería bueno ubicar algunos elementos históricos, ¿no? Nuestra disciplina, en tanto profesión, como hoy nos conocemos, tiene 70 años de historia. Es decir, es una profesión joven. Es decir, si la miramos históricamente, es una profesión del siglo XX que fue desarrollándose, creciendo en cantidad de profesionales. Incluso es algo que lo destacamos porque al investigar estos temas con una visión regional y comparativa, que siempre los estudios comparados nos permiten analizar qué están haciendo los vecinos y extraer las mejores enseñanzas y aprendizajes, siempre es muy bueno en ese sentido la comparación. Lo que hemos tenido como dato es que incluso acá en Perú, si la carrera de psicología, por ejemplo, es la cuarta más elegida después de las tradicionales como medicina, contador y derecho. Es más, según datos que yo siempre los proyecto cuando vengo a hacer alguna charla y demás, dicho sea de paso, mañana voy a estar en la Continental, también invitado por la Continental, a las 3 de la tarde voy a estar abordando temas de la salud mental para la psicología, la importancia de las competencias, el trabajo de fortalecer esa área desde la formación, ¿no? Pero entonces quería decir que nuestra profesión es una profesión joven que creció de los años 80 hacia los 90, empezó a crecer de una manera impensada. Si uno va a los años 30, 40, cuando todavía ni siquiera se pensaba. Entonces, ¿cómo explicar ese éxito? ¿Cómo explicar? Porque yo lo digo así, ¿no? La carrera de psicología es una carrera exitosa. Uno abre una carrera de psicología e inmediatamente tiene estudiantes. Entonces, ¿qué hace que la gente se motive por estudiar psicología? Una pregunta que es necesaria analizar ahora, también teniendo en cuenta nuestra región, es si la pandemia y lo que la pandemia visualizó respecto a la importancia de la salud mental, que me parece que hay un antes y un después, sin dudas, en esto creo que hemos coincidido en los múltiples eventos donde hemos discutido estos temas y en el Día Mundial también de la Salud. La semana pasada estuvimos presentando en el Colegio Nacional, en Lima, en el Congreso, también discutiendo estos temas, ¿no? Efectivamente, bueno, hay que investigar, hay que analizar si efectivamente hay un antes y un después y qué implicancia tiene, ¿no? la pandemia para la psicología. Que como sabemos la salud mental es un componente dentro de la formación y de nuestra profesión, pero no necesariamente esto quiere decir que tengamos una formación específica. Y en todo caso nos deberíamos preguntar cuál sería esa formación específica en el campo de la salud mental. Hay varias cosas, yo no quiero ser tan extenso, pero sí para redondear tu pregunta, lo que puedo decirte que se ha desarrollado de una manera tal la psicología que logramos posicionarnos como la cuarta carrera más importante. Y en algunas a veces superamos a derecho. Esto pasó en la San Marcos hace poquito, según los datos, y también en la UBA, en Buenos Aires, también psicología le ganó derecho en mayor cantidad de ingresantes. Es decir, tenemos que explicar o tenemos que entender o comprender por qué se da este fenómeno. Y sin duda, evidentemente que hay una necesidad de la psicología de parte de la población. No es solamente porque nosotros abrimos una carrera de psicología o porque nos interesa proyectar nuestra disciplina, nuestra profesión, eso por sí solo va a devenir como un interés propio de la sociedad, sino que hay condiciones sociales, necesidades sociales que el psicólogo o la psicóloga recubre, entonces por eso que uno también puede explicar este éxito, ¿no? Claro, y lo curioso es que es en todos los campos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya tengo más de 25 años de colegiado y bueno, la psicología organizacional prácticamente era inexistente, ¿no? O sea, era muy poco lo que se hacía, ¿no? Y a veces, por ejemplo, la psicología en los hospitales. Yo conocí muchos colegas que básicamente eran menos que una enfermera, ¿no? Y hacía el psiquiatra lo que le da la gana con el psicólogo, ¿no? En el campo educativo era inexistente, ¿no? Me acuerdo cuando empecé a trabajar para el Ministerio de la Mujer, era el único psicólogo que podía hacer evaluaciones. O sea, la fiscalía no tenía psicólogos. El Poder Judicial tenía sí un psicólogo
pero que se dedicaba a varias cosas, ¿no? El Ministerio de Salud tenía 3 psicólogos, el Seguro Social también tenía unos 10 psicólogos, creo. Y ahora la cantidad de profesionales que se están requiriendo para la atención a la población ha incrementado sosteniblemente. Pero por otro lado también hay una sobredemanda de la carrera, ¿no? Estamos hablando que hay ciertas universidades que tienen 7.000 alumnos estudiando psicología, por ejemplo, ¿no? Y eso es preocupante. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, ¿cuál es la problemática? Después también ustedes contarán la experiencia que ustedes conocen. El problema es ese, ¿no? Creo que tenemos dos, uno a nivel de la formación y otro a nivel de la profesión, digamos, porque el que ya está graduado ya está. Yo siempre digo que es importante, y esto casi es un senso común, digamos, en Argentina, digamos, nosotros focalizamos en que el grado tiene que estar fortalecido, ¿no? Porque sabemos que muchas veces después en la práctica el que se gradúa no tiene el tiempo, la posibilidad de seguir formándose, y bueno, entonces los déficits que están en la formación básica se replican o se reiteran. Si la persona no tiene las condiciones, entonces por eso es muy importante mejorar la formación. Y sabemos que tenemos déficit. La pandemia también nos visualizó un montón de déficit respecto de cómo estar preparados para atender una pandemia, de cómo es el abordaje de los dispositivos virtuales, de cómo son los encuadres éticos, normativos, de cuáles son las guías y orientaciones. Mucha gente empezó a hacer prácticas online, pero simplemente porque existen los recursos tecnológicos y sin ninguna capacitación previa. Nosotros de la Sociedad Interamericana de Psicología hicimos unos cursos de capacitación, porque además no es lo mismo hacer una práctica profesional, en primer lugar presencial, que después montarla de un día para el otro a lo virtual, y segundo en un contexto de pandemia, que es un plus, ¿no? Entonces eso es una característica que nosotros las vimos, y de hecho yo conjuntamente con otros colegas hicimos varios reportes de cuál fue la respuesta de la psicología frente, y detectamos algunos de los déficits. Yo creo que hay 4, uno en la formación básica, otro en la práctica profesional, otro en el campo de la investigación científica y en de las políticas públicas. No las puedo escribir ahora porque me llevaría mucho tiempo, pero básicamente desde la formación muchas de las carreras de psicología no estaban preparadas para trabajar en lo virtual, es decir, incluso no tenían las reglamentaciones específicas, con lo cual todo lo que hicimos en la pandemia estaba por fuera de los reglamentos. Segundo, en las cuestiones de la práctica profesional, esto que mencionaba, muchos colegas sin las orientaciones básicas de cómo trasladar su práctica a lo virtual, bueno, surgieron problemas como sabemos que está documentado. Desde la investigación psicológica anduvo bastante bien, pero claramente necesitamos que las sociedades de psicología, los colegios profesionales y fundamentalmente las universidades que tienen sus cuerpos académicos preparados para la investigación, tengan mecanismos flexibles de financiación para eventos específicos. Pues generalmente el otorgamiento de subsidios es algo que tiene una burocracia que lleva, cuando uno termina obteniendo los fondos, entonces hay que buscar mecanismos. Y de las políticas públicas fundamental. Es decir, necesitamos tener mayor incidencia en lo público. La psicología tiene una presencia pública sobre la sociedad, pero también necesitamos que el rol de la articulación, ese rol de articulador, de traducir ideas, conocimiento en una política pública, también requiere de un profesional con competencias específicas. No cualquiera está preparado para hacer esa traducción de los conocimientos básicos hacia un programa. Porque cuando uno incluso habla con un político, uno no le lleva una tesis. A lo sumo te dice, traducime eso en un programa, en una acción. Bueno, ¿y quién está capacitado? ¿Nosotros capacitamos a los profesionales o a un grupo de profesionales para esto? ¿Será esto que lo tenemos que incorporar dentro de la formación básica? Bueno, en fin, son ideas que creo que hay que repensarlas, pero creo que esas 4 áreas nos permiten visualizar temáticas. No sé qué piensan el resto. Así justo también reflexionando sobre la problemática de la salud mental en Arequipa, el colegio ofreció esta especialización en fisiología, por ejemplo, ¿no? Bueno, mi esposa estaba allí, ya terminó eso, y conocí un colega de Huancayo, Henry, que está investigando precisamente en esa área específica del suicidio, y me lanzó un dato en una conversación coloquial que tuvimos, de que Arequipa ha superado porcentualmente a Lima en suicidio. O sea, hablando específicamente de la salud mental. Sí. Entonces, es como que lo que más
lanza las alarmas, ¿no? Eso con respecto al aspecto de la salud mental en Arequipa y con respecto también a lo que está mencionando el doctor Miguel, sobre estas deficiencias que tenemos y que son preocupantes, ¿no? Porque también están mencionando de que antes, a pesar, bueno, de que la carrera es realmente joven, la incidencia y la potestad que tenemos como profesionales en la sociedad es sumamente limitada y hasta, diríamos que hasta cierto punto ninguneada, ¿no? Precisamente tenemos que posicionarnos y decir, ¿no sabes qué? Somos profesionales, tenemos ciertas características y somos importantes para la sociedad, ¿no? Entonces, para ello hay que no solamente decirlo, sino demostrarlo, ¿no? Entonces, parte de las raíces de eso, de lo que yo he venido reflexionando y viendo y estudiando también, es precisamente en la formación, ¿no? Si bien es cierto, y no sabía ese dato, de que ya está en el cuarto puesto de afluencia de estudiantes, ¿qué se enseña? ¿Qué se enseña, no? Porque sí, podemos ampararnos en el hecho de que nuestra profesión es joven, nuestra disciplina es relativamente joven, pero realmente hay premura porque las instituciones formadoras de profesionales realmente formen buenos profesionales, lo mínimamente competentes para poder asumir los retos sociales que precisamente nuestra sociedad requiere. Eso es uno. Y dos, también con respecto al hecho de que este organismo, siendo el Colegio de Psicólogos, también como ente regulador, fiscalizador, de orden, ¿no? De los profesionales y decir, ok, tenemos estos profesionales, hay esta demanda en nuestra sociedad, vamos a ofrecerles qué producto, ¿no? ¿Qué psicólogos? ¿Los mejores? ¿O vamos a decir, ya, tengo acá una bolsa de 1000 y vaya, vaya? No, no. Entonces, eso también es importante como reflexionar. Eso. Yo quería compartir la experiencia, como les comenté hace un momento. Trabajo en la consulta privada y hablando de la salud mental, trabajo con adolescentes y adultos. Y en todos estos años que vengo trabajando con adolescentes, he llegado a una conclusión que el 80% de los adolescentes sufre de depresión, ¿no? Entonces, analizando cuál es la causa, por qué, ¿no? Jovencitos de 14 años, 13 años, 15 años, con un pensamiento suicida, con tentativa suicida, casos donde he visto que ya han dejado la carta despidiéndose de sus padres, ¿no? Y cuando los padres se enteran, obviamente que es muy doloroso. Siento que los padres hoy en día están físicamente presentes, emocionalmente ausentes, ¿no? Están como que más dedicados al trabajo y descuidamos esa parte tan importante que es el tiempo de calidad con nuestros hijos. Y ellos, cuando he tenido esa comunicación y he hablado con estos jóvenes, siempre me dicen, ¿de qué me sirve tener a mis padres que están ahí, pero están con la laptop, están con el celular, están en el trabajo? Ni siquiera me preguntan cómo te fue en la universidad, cómo te fue en el colegio. Entonces no tengo con quién hablar y con quién conversar, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día es tan importante y justamente los psicólogos, en realidad todos, ¿no? Pero los psicólogos educativos tienen una gran labor cuando trabajan en los colegios, en las escuelas para padres, trabajar lo que son las competencias parentales, ¿no? Educar también a los padres de familia para adoptar nuevos estilos de crianza. Y otra de las causas que también he podido observar, conocer, es que los padres tienden a repetir estos patrones de crianza de sus padres, ¿no? Esos patrones donde han sido educados con violencia, con maltrato. Y al repetir, bueno, hablo en base a mi experiencia, ¿no? A veces los padres utilizan muchas palabras que afectan y dañan la autoestima de sus hijos, ¿no? Términos que a veces a mí me cuesta entender y aceptar. Pero ellos me dicen, es que así me trataron mis padres, así me educaron, y repiten el patrón. Pero me dicen, yo soy fuerte, a mí nunca me dio depresión, yo nunca me sentí mal. Y los padres no entienden que hay personas que a veces somos vulnerables a la ansiedad y la depresión y otros no. Pero sus papás tienen muchas heridas emocionales, pero que de pronto ellos dicen que no, que están bien, que se sienten bien, que nunca sufrieron o pasaron por lo que están pasando sus hijos, y de pronto los etiquetan como débiles emocionales, ¿no? Y es lo que escucho
frecuentemente en consulta. Entonces me hace analizar, reflexionar y al final llego a una conclusión y digo, qué importante es nuestra carrera, cómo tenemos que cada día ir avanzando, mejorando, seguir, ¿no? Especializándonos, estudiando para poder brindar un servicio de calidad. Perdón. Aportando a la idea, bueno, al tema en sí, que ya vamos entrando un poquito más a fondo en lo que es en sí salud mental, y sí tiene mucha lógica, mucha coherencia, mucha razón en el tema de que hoy en día, y se escucha mucho en consulta, por lo menos por parte de niños, adolescentes, incluso jóvenes o jóvenes adultos que he podido tratar, en la cual normalizan la castración emocional. O sea, es algo alucinante cuando yo escucho que sí, pero yo soy así, me enseñaron esto, y cuánta, hasta cierto punto, ignorancia hay, ¿no? Por parte de las familias en general, de padres, madres, donde pues no se les podía ser vulnerables, no está permitido eso, ¿no? Donde es necesario siempre permanecer fuertes, donde hay que ser valientes, o donde tal vez se transgiversa el término incluso de resiliencia, ¿no? Entonces, ¿a dónde estamos apuntando, ¿no? Y sin ir muy lejos, también les comparto algo pequeño. Justo hace poco conversaba con una prima mía que ella es médico, está especializándose en lo que es adolescentología, por tanto trabaja mucho con niños y adolescentes, ¿no? Entonces le vienen casos donde tiene que tratar más que a los niños, a los padres, ¿no? Y ella dice, y me están viniendo casos donde veo a muchos niños con TEA, con TDAH, y es una cantidad, pero incalculable. O sea, ¿por qué de pronto en estos tiempos también se está dando eso, no? Porque antes no se podía detectar y ahora sí hay eso, ¿no? Entonces, son preguntas que tal vez uno se dice, tal vez es un tema, no sé, genético, es un tema hereditario, creo que es multifactorial, ¿no? Y me gustaría realmente saber su respuesta, doctor, ¿no? Si nos la pudiera responder, gracias. Bueno, interesante estos temas porque tocan la realidad de lo que los colegas reciben en sus consultorios, digamos. Esto que ustedes están describiendo pasa en muchos lados con diferentes características, ¿no? Por ahí hay un elemento que es cultural, que creo que ustedes lo están marcando, lo hablamos previo. Sin duda que hay cuestiones de la cultura que influyen, ¿no? Por tal razón existe un área llamada psicología cultural, ¿no? Y es más, claro, ¿no? Pero, digamos, yo creo que hay que tener en cuenta esto. La infancia, esos procesos, esos momentos vitales de la vida, necesariamente van a dejar marcas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el sujeto, el niño, o los infantes, no tienen los recursos simbólicos para poder interpretar eso. Entonces inscriben, ¿no? Y que después esto en la adultez, ¿no? Vuelve. Quizás estoy siendo muy psicoanalista en mi explicación, que lógicamente podrán detectarla, identificarla, mejor dicho, ¿no? Pero claramente que después la incidencia, ¿no? El trabajo, esto que vos señalabas, o alguien lo señalaba, bueno, al final uno después termina trabajando con los padres. Yo siempre reitero cuando he dado algunos cursos sobre psicoanálisis precisamente, una frase que era de Freud y que después casi es un indicador clínico, de orientación clínica que sirve para cualquier terapeuta, ¿no? Los hijos son la neurosis de los padres, decía Freud, ¿no? Entonces, y aparte recordemos que Freud nunca atendió a un chico, el caso Juanita atendió al padre, ¿no? Entonces, digamos, o sea, ahí tenemos que ver cuál es el trabajo, y sin duda lo descriptivo, lo fenomenológico que ustedes están contando de estos casos, de la práctica, hay posibilidades de intervención, sin duda, para un lado, para otro, pero entiendo que también, es decir, con los chicos, pero también con los padres, pero también entiendo la frustración a veces, por las limitaciones de que, bueno, no podemos hacer magia. Y ahí también tenemos que tener el recaudo de que, bueno, que nosotros hacemos lo posible con las herramientas, los recursos que tenemos. No vamos a modificar todo. Es más, a nivel internacional se discute hasta, independientemente del psicoanálisis, sino también la eficacia de la psicoterapia. Por suerte tenemos varios modelos. Incluso es un signo positivo
a lo que la gente piensa y dice, pero al final ustedes cuántos tipos de psicólogos son o cuántas escuelas tienen. Bueno, quiere decir, tenemos más recursos. Entonces, por suerte tenemos eso, pero también sabemos que tenemos una capacidad limitada. Ahora, la terapia mejora a las personas, sí. Contribuye a su bienestar, a esas capacidades de resiliencia, sin duda. Podemos hacer esas intervenciones, tenemos las herramientas técnicas, teóricas y metodológicas que permiten que las personas cuenten, introduciendo de vuelta el término, ¿no? una mejor salud mental, ¿no? Bueno, a mí me parece interesante por ejemplo, la parte de lo que es la parte política, ¿no? La parte cómo estamos interviniendo en todo lo que son los planes de larga data en relación al tema de salud mental, ¿no? Actualmente Perú está teniendo un problema, una lucha, ¿no? Vamos a decir encarnizada para lograr algo que es, para mí, hay muchos dicen que no, que está bien, ¿no? Y tendrán que sustentarlo, pero si a mí me dicen para construir una casa, oye, primero tienen que hacer un diagnóstico de qué se trata, sobre qué piso vamos a hacerlo y todo lo demás, ¿no? O sea, es imposible pensar que cualquier acción que puedas llegar a tener parta sin un diagnóstico, ¿no? Y en este sentido, el Perú está pasando por una etapa que todavía no está definida, en la cual los psicólogos no podemos diagnosticar, ¿no? Ahora, ¿de qué tipo de diagnóstico estamos hablando también, no? Entonces, no sé cómo va en el resto de la región latinoamericana el tema del diagnóstico y la psicoterapia y el psicólogo. Bueno, sí, estoy bastante actualizado de lo que pasa en Perú por razones lógicas, no solo familiares, sino también por el contacto. Tengo muchos colegas de Perú. Bueno, y estuvimos aparte en el congreso que pasó ahora el Colegio Nacional, así que un poco también estuvimos discutiendo estos temas. Pero sé que hay dos temas fundamentales. Esta idea de un colegio por escuela, que también es una pelea, una lucha gremial, ¿no? Acá lo decía el colega, la importancia también de tener un órgano fiscalizador, pero también que defienda en términos gremiales la profesión, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de la ley de salud mental, ¿no? Y este recorte o este cercenamiento a esta idea del diagnóstico psicológico. También entiendo que hay algunas posiciones entre los propios psicólogos y psicólogas del Perú en que están de acuerdo que el diagnóstico solamente debería reservarse para los psicólogos clínicos. Pero para empezar, habría que empezar a acomodar varias cosas, ¿no? Una pregunta, ¿el diagnóstico es solo clínico? Un poco ahí lo estabas mencionando vos, habría que preguntarlo. Digamos, yo en investigación hago diagnóstico, pero no es el que comúnmente la gente tiene en mente, ¿no? Entonces deberíamos preguntarnos en todas las áreas si el diagnóstico no es una cuestión transversal, no es una competencia transversal. Sería una primera cuestión, ¿no? Después, claramente, acá se está discutiendo porque esto parte de una lucha interprofesional que también lo marcaba acá el colega de la Continental. Digamos, sabemos que los psiquiatras se van a oponer. Y si pueden limitar nuestra profesión, bienvenido. Pero hay que tener en cuenta una cosa que hay que decirle. Yo siempre digo, esto no será imposible de constatar en la realidad. Pero ¿qué pasaría si nosotros retiramos todos los psicólogos de la atención pública de la salud mental? ¿Quién atendería las demandas, las necesidades? Como gremio somos mucho más fuertes, numéricamente. Pero además, estratégicamente, si yo fuera psiquiatra, me haría amigo de todos los psicólogos. Porque las personas primero van a un psicólogo, ¿no? Primero van a un psicólogo porque, bueno, el psiquiatra tiene sus fuertes paradigmas que nosotros lo heredamos y felizmente estamos dejándolo, estamos comprobando que no necesitamos estar locos para ir a un psicólogo, pero con el psiquiatra todavía queda, ¿no? En cambio, si yo fuera psiquiatra, serían mis aliados estratégicos de primera línea, ¿no? Porque el que va a hacer un diagnóstico de corte psiquiátrico, de una psicopatología, va a ser ese psicólogo que va a tener primer contacto y va a derivar al psiquiatra, ¿no? Entonces, eso me parece, por parte del gremio de los médicos, un poco egoísta y también, irrealista, porque en realidad, no, pues la mayoría de personas va primero a un psicólogo antes que a un psiquiatra. Sí, yo quería complementar la idea y después le doy la palabra. Hay otra cosa más también.
que se discute dentro de nuestro campo, porque ahí, primero, para enfrentar siempre hacia afuera tenemos que poner un acuerdo hacia adentro. Eso es primario, siempre, ¿no? Y hacia adentro yo lo que digo, bueno, pero al final vos veas a un psicólogo deportivo ejerciendo haciendo diagnósticos clínicos, y yo veo improbable que alguien que está en un campo, que por ahí tiene otras competencias, pensando, aun cuando no le niego que pueda hacer diagnóstico, ¿no? La posibilidad. Pero acá creo que también tenemos que coherentizar la formación. Si nosotros tenemos una formación donde el diagnóstico o las competencias para el diagnóstico psicológico clínico está presente, bueno, entonces esto, pero ahora sí claramente tienen razón muchos dentro de nuestro propio campo en decir, y la verdad que si no tenemos las competencias, ¿cómo vamos a diagnosticar? Entonces, de nuevo, por eso decía que el tema de la formación básica es un tema muy importante. No sé si ustedes quieren. Sí, bueno, como les comentaba, aparte de mi experiencia, tengo la oportunidad de trabajar con un psiquiatra, ¿sí? Porque le derivo pacientes, él me deriva a los pacientes y nos llevamos muy bien. Y él me comentaba un poco que los psiquiatras, bueno, en la mayoría que él había conocido, habían perdido esa sensibilidad humana, ¿no? Y que él, para ser mejor profesional, él lleva una maestría también en salud mental, ¿no? Que eso le permitía entender y comprender mejor a sus pacientes. Entonces, el contacto que tenemos es muy bueno porque él entiende la importancia de la psicoterapia, ¿no? Como él me indica, bueno, yo estoy preparado para recetar, para medicar, para escuchar, para comprender, pero en sí, la terapia es lo que va a ayudar, ¿no? Lo que va a ayudar y va a cambiar quizá esos patrones, ¿no? O esos esquemas disfuncionales en el paciente, que va a depender mucho del diagnóstico, ¿no? Del paciente. Entonces, por ese lado yo veo cómo hay, ¿no? Y tomo las palabras del doctor, cómo hay profesionales que sí realmente tienen esa conexión con los terapeutas, con los psicólogos, y realmente buscamos el beneficio del paciente, que mejore su salud mental. Pero sí también he tenido en otras oportunidades psiquiatras, ¿sí? Que me han derivado a un paciente y le han dicho, bueno, usted vaya a conversar con la psicóloga, pero no es necesario que lleve terapia. Yo puedo darle la terapia y no necesita usted gastar más, ¿no? O sea, se atribuyen ese espacio que no les corresponde. Entonces ellos, ¿no? Trabajan como psiquiatras y a la vez dan la terapia sin que ellos estén preparados. Y a mí me sorprende mucho ese egoísmo de algunos profesionales, porque no estoy generalizando. Entonces yo creo que todos, tanto psiquiatras como psicólogos, debemos de ver el beneficio que es del paciente, trabajar en su salud mental, que yo creo que ese es el objetivo más importante. Sí, para acotar, en efecto, sí, pues no hay mucho ego de por medio. Si nos ponemos a analizar un poquito más allá, ¿no? Con nuestros, en parte, colegas, porque nos ayudan, ¿no? A veces pacientes requieren de terapia mixta, ¿no? O sea, psiquiátrica y psicológica, pero sí, pues no se atribuyen a, de repente, situaciones que no les compete, no por el hecho de tal vez haber estudiado mucho más tiempo, qué sé yo, pero no es así, ¿no? Entonces, yo creo que si bien es cierto, nos ayudan de cierta manera a que, bueno, finalmente a autorregular los neurotransmisores, que vaya, esa es la función de los medicamentos, no que les recetan, pero gran parte, incluso diría más del 50%, es básicamente la terapia que se le dé, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros para poder apoyar, para poder brindar todo nuestro conocimiento, todo lo que podemos haber aprendido en ellos. Entonces también hay que hacer hincapié en esa parte, ¿no? Porque vamos al tema de cuando, bueno, en la formación, ¿no? Si bien es cierto, nos preparan para saber cómo diagnosticar, pero en parte hay un poco de recelo, no sé si decirlo así, en lo que es la terapia en sí, o sea, la solución. Si bien es cierto, hay muchos enfoques, pero a nivel profesional, ¿no? Preparatorio, no hay esa contundencia en lo que en sí es lo que tenemos que basarnos, ya sea, no sé, psicólogo clínico, psicólogo ocupacional, organizacional, ¿no? Y esos temas tan específicos más bien se tratan en el último año de la carrera. Yo creo que eso más bien debería hacerse mucho más antes, ¿no? No sé qué opinen acá los colegas, usted, doctor. Sí. Bueno,
Sí, totalmente de acuerdo con la colega, se debería hacer un poco antes ese diagnóstico. Igual, bueno, siendo último, quiero como que rescatar varias de las ideas que han surgido. Una, de la necesidad de la metáfora de la casa, por ejemplo, ¿no? Primero necesitamos saber bien cómo es el terreno para poder estructurar esta casa. En ese mismo sentido, pues también es necesario saber bien cuál es un problema en general cuando abordamos y necesitamos ofrecer soluciones a un problema, el que fuese. Es importante saber en qué consiste para poder enfrentarlo con eficacia, también teniendo en cuenta que los recursos son limitados siempre. Eso primero. Dos, también lo que estaba mencionando acerca de la vaguedad del término diagnóstico, porque yo diría, oye, un profesional mecánico hace un diagnóstico de un carro, ¿no? Entonces, esa palabra diagnóstico, ¿a qué se refiere? Entonces, es importante tener presente que cuando, por lo menos en nuestra profesión, y basándonos en la premisa de que es una ciencia, ¿no? La psicología, tiene siempre que apuntar las disciplinas científicas a ser lo más exactos posibles en su vocabulario, ¿no? En la forma en la que se refiere precisamente a los problemas. Okay, veo, no sé, X fenómeno, voy a estudiar ese fenómeno, pero ¿cómo le estoy llamando? Si voy a utilizar palabras del lenguaje ordinario, que usamos todos, nos va a llevar a confusiones, a errores y en consecuencia a no soluciones reales. Por eso es obligatorio, necesario que como profesionales empecemos a desarrollar un lenguaje técnico especializado para ser precisos y precisamente evitar errores innecesarios. Eso y también el hecho de que hay esta lucha innecesaria entre el psicólogo y psiquiatra, ¿no? Y que a veces pues realmente debería ser complementario porque el detalle es poner en la mesa, en la premisa, ok, ¿por qué estamos acá? Por atender a la sociedad, ¿no? Es el punto más arriba a lo que deberíamos apuntar, ¿no? Hacemos todo esto por ellos, por las personas, nuestras propias familias, nuestros propios compañeros, etcétera. Entonces, habría que partir de eso. También el hecho también que mencionó el doctor, de ponernos de acuerdo primero dentro para recién afuera ofrecer esta solución, ¿no? Nos ponemos de acuerdo que de manera interna como psicólogos decimos, ok, esto es lo que ofrecemos desde nuestro campo de conocimiento. El campo de conocimiento de los médicos sí es sumamente importante, tiene ahí su función, pero nosotros como psicólogos, como ciencia, pues tenemos que ofrecer nuestras propias perspectivas, utilizar también nuestro propio lenguaje hasta cierto punto, porque inclusive precisamente en la formación básica, la profesional, la superior, ¿bajo qué precepto, bajo qué postura nos enseñan el diagnóstico? Hacer un listado de check bajo el DCM 5, 6 o el que salga, bueno, que sea actualizado, CIE 11. Entonces, eso es realmente ofrecer un diagnóstico. ¿Y qué implica el diagnóstico? Solamente ponerle el nombre, la etiqueta, y no digo que no sea importante, es sumamente útil porque es un lenguaje en un ámbito clínico que nos ayuda a poder comunicarnos, a acortar, a hacer explicaciones. O sea, hay esto y el otro profesional puede leerlo y dice, ok, ya sé a qué se refiere. Es importante, pero como psicólogos considero de que es muy importante de que realmente empecemos a posicionarnos como especialistas, como basados en ciencia precisamente, utilicemos un lenguaje más preciso, empecemos también a determinar, yo voy a hacer un diagnóstico, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Ok, me he guiado bastante, es una buena guía la premisa médica, sin duda, pero ¿yo voy a hacer lo mismo? No tendría por qué hacer lo mismo, porque existe precisamente esta premisa de especializarnos, dividir, individualizarnos en realidad, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Eso lanzo. Completo y respondo mi visión, mi opinión respecto de lo que se dijo. De nuevo, siempre a mí el componente histórico me gusta mucho introducirlo porque nos da mucha claridad de la actualidad. A ver, hasta hace poco tiempo,
20, 30 años, el psicólogo ni siquiera estaba legitimado y reconocido en legislaciones propias, era un apéndice del psiquiatra. Es más, si en los años 50 se crearon las carreras, pasó 2 o 3 décadas para que recién el psicólogo, la práctica nuestra, sea reconocida legítimamente. Antes de eso aparecía como apéndice, como colaborador o auxiliar. Esta pregunta que vos me hacías que no respondí, pero que ahora vuelvo, digamos, la discusión respecto de cómo está la psicología en términos de las legislaciones de salud mental en América Latina, porque todos los países tienen hoy por hoy legislaciones, casi todos, no todos, ni a nivel nacional, legislaciones de salud mental. Incluso estamos haciendo un estudio post-COVID, lo acabamos de presentar como proyecto de investigación, para ver, bueno, cuál es la posición de la psicología dentro de las legislaciones de salud mental. Para ver cómo está nuestro rol. Porque hay algunas leyes que no mencionan profesionales, hablan de la salud mental, pero como campo, ¿no? Y sabemos que en ese campo están psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, psicopedagogos y muchos más. Hay un montón. Entonces, pero respondiendo también a tu pregunta, hay que tener claro que nuestra profesión, el 80%, y esto es una tendencia mundial, no es de América Latina, también se replica en nuestros países, el 80% de la población se dedica a la clínica. A pesar de que en los años 80 en adelante la psicología se ha ido diversificando y ha ido ocupando nuevos terrenos, ha crecido la psicología deportiva, la psicología del tránsito, entre otras, lo cierto es que el 80% mayoritariamente se dedica a la clínica. O sea, se gradúa el profesional y va a la clínica. Yo por eso insisto ahí. Entonces, esta discusión, que ya la reiteré incluso en la semana pasada en el Colegio Nacional en Lima, esta discusión que se está dando en el Perú no es nueva. Es una de las tantas de lo que yo digo que es parte de la lucha gremial de la psicología. Y segundo, no es una discusión que le interese a la sociedad. Ustedes ven realmente a la sociedad preocupada, discutiendo a ver si el diagnóstico psicológico, si los... Es una preocupación de la agenda de los gobiernos, de los políticos. Ponele que ahí puede ser. Es una lucha gremial. Una de las tantas. Pero nuevamente, como creo que estamos coincidiendo, nos tenemos que poner de acuerdo en qué entendemos por ese diagnóstico. Y claramente, hay algunos que el diagnóstico pasa absolutamente por, bueno, le damos el DCM, aprendan cero y listo. Y es eso. Pero sabemos que después en las diferentes psicoterapias o opciones de psicoterapia y en la clínica, eso no encaja con nuestros pacientes. Aun cuando es un lenguaje, como vos decías, común que nos permite hacer derivaciones, que nos deriven, en fin, un lenguaje que nos permite y orientarnos, que sirve también, ¿no? Pero bueno, tenemos una discusión, yo insisto en esto también, de que si sabemos que el 80% es muy probable que se dedique a la clínica, es decir, de cada 10 graduados, 8 van a ir a la clínica, bueno, tenemos que fortalecer la formación básica. Y en esta línea del diagnóstico, creo que también tendríamos que separarnos un poco del concepto de salud mental propiamente dicha, y más orientarnos a la salud psicológica. ¿Qué opinas en esta diferencia? Hay gente que dice, no, debemos irnos más al concepto salud psicológica o psicoemocional, ¿no? Y salud mental, que no sería separado, sino que se subdividiría de lo que es la salud mental. Bueno, también dentro de los estudios que estamos haciendo, que ya venimos haciendo, digamos, la salud mental como categoría también es una categoría joven. Si se quiere, fue paralela a la profesionalización de la psicología. Incluso a la profesionalización moderna de la psiquiatría también. Porque como tal, ese concepto se empieza a instalar o se empieza a delinear y no quiere decir que sea estático. Incluso la misma concepción de salud mental, si nosotros vamos y les preguntamos a nuestros colegas qué entienden por salud mental y que no es una definición, es muy probable de que todos o que muchos digan varias cosas coincidentes, pero también divergentes. O sea, no hay, digamos, esa cuestión conceptual no está saldada. Pero sí es cierto que, como decía Miguel Vallejo, el decano nacional en este congreso, es cierto que hay una discusión para la academia, para la investigación. Ahora, lo que sí no podemos dudar de lo que nosotros
entendemos en el campo de la salud pública. Como tal, el campo de la salud mental es un campo que ha sido históricamente gobernado mayoritariamente por los psiquiatras en su devenir histórico. Pero el concepto mismo de salud mental no ha sido un concepto estático. Esa idea que nosotros hoy tenemos de salud mental no siempre fue la misma. Y tampoco quiere decir que vaya a ser para siempre. Y es más, hay otros conceptos. Muchos discuten si es salud psicológica. Sé que este es un debate que también Perú está dando y demás, y no llamarlo salud mental y demás. Yo creo que es parte de la misma discusión. Porque incluso hoy, después de la pandemia se está haciendo, y en realidad eran conceptos anteriores, pero después de la pandemia se está hablando mucho más de priorizar una agenda 2030, de priorizar una agenda de salud pública, guiada, orientada por lo que se llama la One Health, o salud global, o una salud. ¿Y eso en qué medida involucra a la salud mental? Recordemos que incluso en la pandemia, como nunca, volvimos a fragmentar la salud. Había una física, biológica aparentemente, que era la de este virus que afectaba al cuerpo orgánico y que podías morir. De hecho, la respuesta primaria de la OMS, que replicaron todos los países, se centró en eso, en salvar vidas, pero del cuerpo orgánico. Secundariamente empezaron a aparecer un montón de efectos sobre la salud mental, propias de las condiciones de la pandemia, pero incluso de las medidas que se habían adoptado para cuidar ese cuerpo, o a ese cuerpo social. Entonces, y secundariamente se le empezó a dar importancia a la salud mental. Tal es así que se habló de la segunda pandemia en la salud mental. Después vinieron otras varias pandemias más que la pandemia del COVID visualizó. Pero con esto quiero decir es que revivimos esa disyunción de que una salud o dos salud, hay una física, hay una mental. De hecho, los equipos de respuesta que cada gobierno organizó, que no es algo que organizaron porque simplemente creían que era necesario, sino que es un delineamiento de la OMS, los equipos de respuesta que asesoraban a los gobiernos, a los presidentes, mayoritariamente estuvieron incluidos del campo de las biomedicinas, virólogos, infectólogos, epidemiólogos. Solo secundariamente se vio la necesidad de incluir a las ciencias sociales o la ciencia del comportamiento o la psicología entre ellas. Entonces, por eso digo que no es un debate saldado, la concepción que nosotros tenemos de salud mental, o la que sea que cada uno define la intervención. Entonces es muy importante repensar qué categoría nos guiamos, porque orientan las prácticas, las intervenciones. Entonces esto hay que tenerlo claro también. Bueno, un poco ya terminando este podcast, queremos hacerte una pregunta como que de brujo, ¿no? Y dicho sea de paso, es otro tema, ¿no? La chamanería dentro de la psicología es impresionante muchas veces, y a veces hasta dolorosa, ¿no? Es impresionante que tengamos que estudiar 5 o 6 años para estar haciendo pruebas químicas, uso de cosas que no vienen al caso, y que definitivamente el Colegio de Psicólogos, o por lo menos esta gestión, ha estado en una lucha constante, ¿no? De este tipo de práctica, ¿no? Que va contra la ciencia y nuestra propia carrera. ¿Cómo ves el futuro de la psicología en el Perú? ¿Cómo ves el futuro de la psicología en Latinoamérica, Miguel? Bueno, un poco a nivel internacional y después abordando un poquito esa otra pregunta más específica. Yo veo que la psicología va cada vez más adquiriendo las características de la medicina o de la sociología, a la especialización. Es decir, hay una formación básica y después te especializas. Me pregunto, adquiriendo las características. Entonces sabemos que en la medicina, ¿no? Vos tenés un problema de rodilla, vas a un traumatólogo, tenés otras opciones y demás. Todos tienen la formación básica, pero bueno, yo me pregunto, ¿por qué lo digo? Creo que, y es más, lo estoy viendo a nivel internacional, Por ejemplo, pienso en la Asociación Americana de Psicólogos, la APA. Cuando uno va a sus congresos y demás, ellos son divisiones. Me pregunto en otros lados, ¿no? En nuestros países, ¿qué punto de contacto tiene, por ejemplo, un psicólogo jurídico con un psicólogo deportivo? Son dos áreas especializadas que requieren una formación formación básica, ¿no? Y que probablemente, si bien comparten una base de muchas cosas, pero tiene ese viso de especialización. Entonces veo esa tendencia, que es muy cercana también a la sociología.
La sociología, digo, sacándolo de la medicina, si quieren otra comparación, en la sociología vos tenés un sociólogo rural, un sociólogo político, un sociólogo educativo. La sociología es una, ¿no? No tiene otras características profesionales. Nosotros somos una profesión de intervención social. O sea, nosotros trabajamos con los sujetos humanos, no digo que el sociólogo no, pero tenemos otro. Nosotros estamos considerados como, por lo menos en Argentina, considerados como una carrera de interés público porque interviene sobre la salud de la población directamente. Entonces, es una característica que nos separa de otras. Pero veo eso, una mayor diversificación, mayor profesionalización y profundización de las áreas. Porque además cuando uno se mete dentro de esas comunidades de trabajo, ve el grado de especialización y los años que requiere para volverse un especialista dentro de esos campos. Y respecto de la chamanería y todo ese tipo de cosas, también lo que se visualizó con la pandemia fue el intrusismo. O sea, mucha gente que no era psicólogo ofreciendo terapia, incluso como era fácil aplicar un cuestionario psicométrico o de malestar social y demás, sociólogos, otras disciplinas lo aplicaban porque, claro, tenían resultados, lo hacían online, tenían resultados y se hacían publicaciones, sin entender la base teórica, epistémica e incluso conceptual de lo que están trabajando, que sin nuestro campo tiene las competencias más específicas porque fuimos los constructores de esas técnicas, ¿no? Así que, pero bueno, claramente esas dos cosas están en el vértice y el importante diálogo entre las que creo que es importante que deben tener los colegios profesionales con las unidades académicas. Eso es importantísimo, porque va ahí a ese vértice, ¿no? Bueno, no sé, algunas últimas palabras, comentarios, preguntas. Preguntas, no, igual, parte de reflexiones, porque entiendo que es más esto, son cuestiones de reflexionar, de poder hablar y ponerlo en la mesa y decir, ya hay esto, de que sí, sin duda es muy importante este aspecto de la especialización, y sí, se está apuntando a eso en muy buena hora, pero yo hago este énfasis porque es algo de que vengo estudiando precisamente, y también a raíz de la pandemia, todo este tema del intrusismo, de las malas prácticas, es como que es un problema bastante grande en el que necesitamos intervenir con hasta cierta premura, ¿no? Por diferentes motivos. Uno de los cuales es de que el hecho de que uno nos posicionemos como profesionales dentro de la sociedad y de que nos hagamos respetar, ¿no? Porque al fin y al cabo, luego cuando se hacen las luchas políticas, estamos a la cola, ¿no? Bajo eso es de que esta formación en psicología tiene que basarse en premisas científicas, ¿no? Es como que el faro que nos guíe el camino. Entonces, eso debería hacerse, ese hincapié, desarrollar precisamente instituciones, y es que es necesario desarrollar instituciones más específicas para fiscalizar eso a nivel universitario y también a nivel de colegio, ¿no? Porque también eso es una falencia que se está detectando, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que se evidenció esto en la pandemia del intrusismo, etcétera, y de que la capacidad que tiene desafortunadamente muchos de los colegas para afrontar los problemas no está basada en premisas científicas, ¿no? Sí, a veces se puede justificar porque la formación que tuvieron no fue bajo esas premisas, ¿no? Entonces no se les puede exigir demasiado. Y dos, luego aquí también dentro de como institución del colegio, que tampoco tiene la facultad fiscalizadora de regular esas prácticas, ¿no? Yo sé, bajo papel está, yo lo he visto, soy, bueno, la secretaria y varios colegas que conocen de que estoy en una lucha interna con esta regulación, ya desde hace 2 años, que he mandado un par de solicitudes para regular un par de colegas, uno de ellos fue de ayahuasca, por ejemplo, y que por suerte sí salió bien, pero hay otro que está en el aire, de constelaciones familiares, por ejemplo, pero que hasta ahora no lo resuelve. Y otros más. El hecho es de que también se está evidenciando de que desafortunadamente nuestra institución no tiene esa capacidad reguladora y de que es también necesaria ponerle ese hincapié, poner esa fuerza para poder mejorar nuestra disciplina y nuestra profesión. Eso.
Sí, claro, un poco complementando lo que estás diciendo, sí es cierto, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos en una lucha muy fuerte para que la formación académica del psicólogo no sea virtual, ¿no? Sin embargo, pues la Indecopi lo han declarado hasta anticonstitucional y todo lo demás. El mercado nos está ganando, ¿no? Y ese es un tema cuando hablamos del mercado, porque hay muchos intereses económicos y políticos de por medio, ¿no? Para este tema, porque todos los que estamos acá sabemos perfectamente que una formación virtual en psicología es muy lamentable, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que se han matriculado, han hecho el curso y bueno, pues, ¿no? Les tocará ya en el camino especializarse, pero la base no es la mejor, en mi entender, ¿no? Algunas consideraciones finales, por favor. Sí, antes de culminar, tenía una pregunta y algo que me resonaba demasiado, y es que, ¿qué opina acerca de este nuevo término que se está incluyendo acerca de personas neurodivergentes? Y es, para mí, personalmente es un tema nuevo, ¿no? Que se está introduciendo en esto de la psicología y que me vienen preguntando de qué trata, ¿no? ¿Cuál es la expectativa acerca de este término? Bueno, interesante pregunta. Yo creo que hay dos vertientes. No sé si te referís a las cuestiones de tipo de diagnóstico o a las cuestiones más de cierta sintomatología que expresan. ¿A qué te referís con eso? ¿A qué es? ¿O dónde circunscribir específicamente esas cuestiones? Claro, ¿no? Más con el tema diagnóstico, ¿no? Porque, como repito, es un término muy nuevo, la verdad, hasta donde tengo entendido, incluye justamente a personas con una condición, ¿no? O sea, ya sea que hablemos de TEA, de TDAH, TDA, Down, ¿no? Pero, o sea, ¿cuáles son las expectativas acerca de esta terminología y acerca de todo lo que abarca en general en temas de diagnóstico? Ah, ok. Bueno, ahora sí, aterrizándolo más. Digo porque, eh, a ver, eso creo que es parte de nuestra un poquito de lo que hemos hablado, que tiene que ver con la propia evolución del diagnóstico. El diagnóstico no ha sido siempre igual, digamos. Por eso es que hay DSM-1, DSM-2, incluso hasta el DSM-3 estaba, todavía estaba vigente algunas clasificaciones diagnósticas de Freud. Quien ha estudiado históricamente la evolución del... Y es más, esto va apareciendo porque también vamos detectando nuevas posibilidades de clasificación. Yo que vengo más del psicoanálisis, hay una resistencia a las clasificaciones. Y no porque esté en contra absolutamente de los criterios diagnósticos o de los manuales de diagnóstico, pero yo, si tuviera que hacer una recomendación, antes de esforzarme en clasificar a las personas en un lado u en otro, lo que no quiere decir no tener una orientación clínica, yo diría no clasificar tanto, sino más bien la escucha, la atención, y a partir de ahí ver qué ideamos como posibilidad de intervención. Dentro de eso que vos preguntás, para mí no es un término nuevo, ya lo he escuchado, pero por eso, de hecho, hace poco estábamos en un foro de discapacidad que estaban hablando de personas neurodivergentes, ¿no? Y ahí entran un montón de cosas. Lo bueno de esto y de no clasificar, conté una experiencia de un colega que tenía ciertas dificultades cuando estudiaba, éramos estudiantes en ese tiempo, y bueno, era una discusión en esos años de formación que había determinadas personas que van a estudiar psicología y que, bueno, tienen déficit o algunos problemas. Y la discusión era quién se hacía cargo de decirle, bueno, en algún momento, mire, usted no puede venir un profesional, porque era una discusión, era siempre comentario de pasillo, pero nadie tomaba la decisión. Sin embargo, él pasaba las asignaturas. Seguramente hay experiencias de estas, seguro muchísimas, y conocen, ¿no? Está por decir solamente un caso, pero igual trato de evitar las clasificaciones. Insisto, no por una cuestión de que no crea que la orientación clínica de tener un diagnóstico es importante, sino que a la hora de la atención prefiero darle más importancia a la palabra y después ver qué intervención. Entonces, ¿qué pasó? Años después, hace unos años, me lo encuentro, hey, ¿cómo andás en la calle?
¿qué haces, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y qué estás haciendo? Ahí soy psicoanalista. O sea que en este punto la discriminación fue positiva. No lo discriminaron, nadie le cortó la posibilidad. Por supuesto, yo no sé qué hará en la clínica, pero bueno, pero si tiene pacientes, entonces, no sé, a veces ojo con esos criterios, esas clasificaciones. Había un colega de Argentina que vivió mucho tiempo en México, Néstor Braunstein, incluso se ha leído mucho en América Latina, unos últimos libros que se llamaba Desclasificar, más que clasificar, ¿no? Porque hay una, y esto también tenemos que entender que hay muchas tendencias, moda, y que esto no responde a intereses políticos, internacionales, de ciertas organizaciones, que ojo, no las descarto, no las invalido, pero que también tenemos que reparar en esta otra visión. Para concluir. Bueno, para concluir, hablando de lo que es la especialización, qué importante es que como profesionales sigamos preparándonos, ¿no? Sigamos estudiando, eh, haciendo posgrados que nos permitan tener las técnicas y las estrategias adecuadas, eficaces, para brindar un buen servicio a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, invito a todos los profesionales, colegas, que sigamos día a día esforzándonos para trabajar en conjunto con el objetivo de que nuestra comunidad, tenga siempre una buena salud mental y de esta forma evitar tantos casos que hemos visto acá en Arequipa de suicidio, que es lamentable escuchar estas noticias, jóvenes, ¿no? Jóvenes que lamentablemente toman esta decisión. Y yo creo que los psicólogos acá tenemos que trabajar día a día en conjunto, unidos, dejar de lado nuestras diferencias, nuestros celos, a veces profesionales, que lamentablemente se da con el beneficio de nuestros pacientes, porque son ellos los que asisten a nuestro servicio para realmente superar esos trastornos, esos problemas emocionales que necesitan, ¿no? Esa ayuda. Y nosotros, como profesionales, nunca perder esa sensibilidad humana, jamás, ¿no? Siempre fortalecerla, tener esa empatía, esa compasión, la escucha activa, el comprender estas habilidades, ¿no? Psicoterapéuticas que nos van a permitir trabajar junto al paciente esa adherencia terapéutica para lograr el beneficio de nuestros pacientes. A eso los invito. Si me dejas, Omar, para finalizar, invitar, que mañana voy a estar en la Universidad Continental, invitado. Voy a estar dando una charla sobre retos de la psicología en el campo de la salud mental, precisamente sobre estos temas. Va a ser a las 3 p.m. en el auditorio de la Universidad Continental. Sería una especie de taller o conferencia pre-congreso que va a ser la semana que viene, el 24, 25, 26 de octubre, va a ser en Lima, el Congreso Internacional de la Universidad Continental. También voy a estar ahí, pero bueno, aprovechando que estoy en Arequipa, voy a estar acá presente, así que bueno, invitadas toda la comunidad local. Bueno, doctor Miguel Gallegos, agradecerle por haber estado acá en la terraza del Colegio de Psicólogos. También agradecerles a ustedes, colegas, por haberse dignado a venir y poder compartir el colegio, porque el colegio es de todos. Los aportes que cada uno de ustedes han dado es muy importante para el avance del colegio, ¿no? Lo que estamos ahora en el proceso directivo, ya estamos a puertas de salir, y de verdad esperamos de todo corazón que se siga con esta línea de búsqueda del desarrollo del profesional psicólogo, pero no solamente en la parte académica, sino también en la condición humana, ¿no? Tenemos ya el club, el cual pueden ir en cualquier momento, estamos ya estrenando años, ya hay una cabaña muy bonita donde ustedes pueden ir a debatir, hacer una parrilla, también ya estamos avanzando, ¿no? Entonces, lo importante es que el colegio es de todos y para todos, y más allá como tú bien dices, de los celos profesionales o las envidias, lo importante es avanzar y dejar un pequeño grano de arena para la construcción de esta institución que cada vez se está volviendo más fuerte, ¿no? Porque cada vez se están colegiando más colegas, ¿no? La semana pasada hemos colegiado en 2 turnos, ¿no? Porque han sido más de 60 colegiados, ¿no? Y el incremento de colegiados está haciendo que también el colegio desarrolle, ¿no? Entonces, Miguel,
Muchas gracias por tu participación. Espero que tu estadía sea totalmente grata, y gracias, a pesar de que estás algo resfriado, poder haber venido, y sé que mañana todavía tienes un montón de actividades por realizar, y siempre estarás bienvenido acá en tu casa del Colegio de Psicólogos de Arequipa y Moquegua. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Omar, a vos, a los colegas, también mandando un saludo a Julia Barca, el presidente. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y siempre es un gusto para mí estar acá porque, como dijiste al comienzo, tengo familia, así que prácticamente es mi casa. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.